Hola a todos y bienvenidos otra vez al showroom de Hertz aquí en Italia. Mi nombre es Luca Balzani y no estaré solo en este episodio. Dejen que presente a los invitados. Es un placer tener con nosotros a nuestro distribuidor de Colombia. Bienvenido Jorge Mario, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Luca, el placer es mío. Aquí estamos para compartir experiencias y mostrarle un poco de lo que hacemos en Colombia. Y estoy seguro que serán cosas bien interesantes. Y nuevamente desde México, uno de los veteranos expertos en radio de América Latina, el ingeniero Alejandro Docampo. Bienvenido Alex, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Luca. Muchas gracias. Hola a todos los asistentes. Hola, Jorge Mario. Feliz de estar nuevamente en un webinar y con unos temas para platicarles hoy que seguro serán de utilidad para todos. Claro que sí. Y me da mucho gusto volver a verte. Estoy un poco mareado, de verdad, con tantos personajes que no sé ni por dónde comenzar. Pero yo creo que voy a iniciar con un poco de historia del car audio. Nos ayudará a entender algunas evoluciones que presentaremos hoy. Esta imagen nos muestra el primer autorradio, producido en serie en el año 1930 por Galvin Audio, más bien conocida como Motorola Audio Company. Estas primeras radios para autos eran de derivación militar. Solo para darles una idea de las dificultades que encontraban los ingenieros en desarrollar estos productos, esos equipos eran amplificados por válvulas y necesitaban una tensión de alimentación entre 50 y 250 volts. Las baterías del auto eran de 6 volts. Tenían un sintonizador y nada más. Y si pensáis que solo tener esta función el precio era económico, volver a pensar, el modelo 5T71, tenía un precio de $130 comparado a los 540 de ese Ford Model A Deluxe. Luca, o sea, ¿nos estás diciendo que esa radio valía un cuarto del precio de ese auto tan bonito? Sí. Y luego vuestro cliente hasta se quejan del precio de los procesadores, ¿eh? También esto nos cuenta que el lujo era tener una radio en el coche en aquellos tiempos. La primera verdadera evolución pasó a principios de los 60, cuando Becker presentó la primera radio a estado sólido, así reduciendo peso, dimensiones y necesidades de alimentación. Luca, si eran solo radios, ¿cómo se podía escuchar música grabada? Aquí servido. ¿Qué te parece unos viniles a 45 RPM en tu coche? Te dejo imaginar que estabilidad de lectura y reproducción. Esta solución no fue un éxito debido a la escasa compatibilidad con el entorno de uso, pero pronto salieron soportes más estables. Espera. Sigo pensando en esos 250 voltios en un auto. Hasta podrías cocinar. ¿Y cómo lo sabías? Aquí un horno para hot dogs en coche. Pero esa es otra historia, por supuesto. Volviendo a la música en auto, en los 60 empezaron a salir soportes estables y dedicados al auto. Un proyecto conjunto entre Ford y Motorola desarrolló un soporte capaz de contener 8 canciones sin tener que preocuparse de los baches de la carretera. En el año 1968, Philips estrenó el primer radiocassette. Este nuevo formato alcanzaba hasta 120 minutos de reproducción o capacidad de grabación. Pero el verdadero soporte que cambió la visión y el negocio del car audio fue el Compact Disc. Ese otro proyecto conjunto, esta vez entre Philips y Sony, el CD representó una revolución al ser un soporte digital, leído por un láser y con características superiores a cualquier soporte de aquellos tiempos. El primer disco para uso comercial fue producido en el año 1982. Cuando hablas de características superiores, cuéntanos a qué te refieres. Ok. Bueno, además de ser compacto, tener capacidad de almacenamiento y conservación de datos en el tiempo, hablando de fidelidad musical, el CD tenía 2 características fundamentales que comparar. La primera ventaja es la resolución señal-ruido. Este dato nos da la idea de cuánto ruido vamos a reproducir por causa del soporte. Los cassettes son por naturaleza más ruidosos que el CD, a causa de su reproducción magnética. Los cassettes normales tienen una relación alrededor de 50 decibelios. Lo más avanzado alcanzan 75. El CD tiene una relación señal-ruido de 96 decibeles. Tener en cuenta que esa es una relación inversamente proporcional, o sea, más grande el número, más silencioso es el sistema.
La segunda ventaja es el ancho de banda. Esto nos habla de la capacidad de reproducción de frecuencia de un CD. Un CD cubre sin problemas el rango de 20 a 20.000. El cassette mucho menor, sobre todo en la parte baja y alta de la respuesta en frecuencia. Y por eso fue que a mitad de los 80 el car audio tuvo un impulso muy fuerte, sobre todo hacia los amplificadores y electrónicas en general, que finalmente tenían señales completas para reproducir. Ahora, pasamos de historias y hablamos del presente. ¿Por qué os he contado esta cosa? La historia nos ayuda a comprender las evoluciones y hoy vamos a analizar una disciplina del car audio muy popular en los últimos años, y por eso tenemos aquí a Jorge Mario, uno de los mayores expertos mundiales. Gracias, Luca, por esa gran presentación. Y sí, me gusta la potencia, pero con calidad. De hecho, he dedicado parte de mi vida profesional a ese tipo de instalaciones. Ya lo sé, y me acuerdo bien visitándote en Colombia de joven, algunos años atrás. Mira qué guapos. Oh. Pero ahora cuéntanos un poco sobre SPL Show. Explícanos los orígenes y el futuro de esta parte importante del mercado, el car audio en tu país y en las Américas en general. Sí, claro. Para mí es un gusto compartir con todos mis puntos de vista. Por cierto, no me he perdido ningún capítulo de Loempedia. Son muy profesionales y excelentes. Gracias y felicitaciones a todo el equipo de trabajo. Para comenzar, quiero contarles que, aunque mi pasión es el SPL Show, ¿verdad? El SPL Show. Pero en los últimos años no hemos tenido muchos eventos y me ha dado la oportunidad de conocer el hermoso mundo del SQ. Es un mundo fascinante y con mucha ciencia. Incluso quiero compartirles este video donde podemos ver parte del equipo de ingenieros de Electromedia. Vemos cómo ellos hacen pruebas. Ahí vamos a ver o vemos cómo ellos hacen pruebas con productos de home audio de alta gama y de marcas muy reconocidas. Y pues para hacer las comparativas usan equipos y software de última tecnología. También hacen pruebas de escucha con varios expertos, donde se comparten sus puntos de vista para garantizar un buen resultado o un producto de calidad, naturalidad y textura que pueda expresar el sentimiento de la música y que además cumpla con los altos estándares de Electromedia. Con todo esto que estamos viendo, vemos cómo Electromedia se toma en serio el diseño de cada producto. No es normal ver esto en el car audio. Continuando, tengo claro que desde los inicios de la música y el arte siempre ha sido muy importante el escenario. De hecho, en la colonia romana de Orange, al sur de Francia, se encuentra uno de los más antiguos y mejor conservados de Europa. Esto me recuerda cuando hablabas de las olas del mar en el episodio 6 de Loempedia. Hacías una comparativa de esos dos escenarios, donde un teatro como el romano es el mar tranquilo y controlado, y el habitáculo de un vehículo es como cuando el mar está picado con grandes dificultades. Un tema complicado, ¿verdad? Ahora veamos un panorama diferente, al que se le suman otros problemas. Wow, ya. Opa. Un sistema de sonido para concierto. Si es difícil ajustar dos parlantes, ¿te imaginas ajustar y tratar de tener en fase 4, 20 o incluso más? Eso es una verdadera locura, pero también es un reto. Señoras y señoras, bienvenidos al hermoso mundo del SPL Show. Para mí, ese es el real origen del SPL Show. Cuando es necesario hacer un concierto en cualquier tipo de escenario. Por ejemplo, cuando se usa un estadio de fútbol o un espacio abierto para un concierto. Como el lugar no tiene las condiciones ideales, es necesario que el sistema de sonido esté muy bien montado y ajustado para lograr música con calidad. De ahí que es importante que nuestros amigos instaladores y pues nuestros clientes que nos están viendo tengan claro que los autos de SPL Show tienen mucha ciencia y física, sin contar con las otras carreras, como ingeniería eléctrica, acústica. Bueno, esto es de tomarlo en serio. Y pues un auto de SPL Show debe sonar muy bien en cualquier escenario.
Así es, Jorge Mario. Y más adelante vamos a hablar un poco sobre todo eso. Ahora entiendo que nos estás diciendo y queriendo explicar eso. El SPL nace cuando es necesario pasar de un escenario controlado a un sistema de sonido donde no está claro el escenario, algo diferente al sonido interno USQ. Exacto. Luca, aprendes muy rápido. Bueno, tú mencionaste hace un momento cómo iniciaron los sistemas de sonido para dentro del auto, pero cuando querían escuchar música con más amigos o familiares, pues no podían estar todos dentro del auto. ¿Te imaginas cómo sería? Eso sí. Bueno, pues ahí es donde se inician a poner parlantes direccionados hacia afuera. Y pues ya era posible disfrutar un grupo más grande y un sistema de car audio. ¿Ven? Y pues ya más adelante se forman asociaciones y hacen categorías para el SQ y el SPL. Ahora todos los aficionados podían competir, pero siempre hay un pero. Cuando llegaba el público a los eventos, les parecía muy aburrido, porque se encontraban con carros cerrados en el momento de la competencia, y es que es muy difícil subir al auto y darle una clase o sesión de oído orientación a todo el público para que puedan disfrutar de un buen SQ. Y en el caso del SPL, que pues acá también lo conocemos como IDBL, es un tono por solo algunos segundos. Entonces, fue donde surgió la necesidad de animar al público y poner emoción. Se pusieron 2 o más autos en el escenario. Y les dijeron que debían poner un tema musical por 1 minuto. Eso era una batalla de sonido. Y como pueden ver, y pues ganaba el que sonara más fuerte y pudiera complacer al público con una buena canción. Pues el público elegía el mejor. Entonces los asistentes al car audio pues ya vieron con otros ojos el evento, pues podían participar. Genial. De esa manera se formaron categorías y reglas para competir. Algo muy importante es que entran a participar todos los géneros musicales que no estaban en los eventos, como la música popular, la de banda, cumbias, bachatas, incluso el reggaetón y demás géneros que no aplican para el SQ o el SPL. En esa época se armaban autos con poco presupuesto y con lo que había en el mercado. Parlantes coaxiales, Twitter de tablero, eran sistemas muy básicos. Por ejemplo, ese era mi auto en el 2008. Pero eso no se podía quedar ahí. Hemos visto una rápida evolución, al punto de que ahora tenemos autos con muchísimos vatios, ya que la potencia es más fácil de conseguir y pues las baterías han evolucionado para entregar más amperios por más tiempo. Aquí vemos la evolución de mi auto, desde su primera instalación hasta la versión final, que pues ha ganado muchos premios. De hecho, el Super Mario es la inspiración de Hellboy. Wow. Y una curiosidad, a esos eventos, ¿cuántas personas podían asistir? Claro, déjame que te muestre. En Bogotá, hemos contado 12,000 asistentes por día en un evento de 4 días. Wow. ¿Sí? Mientras que en Nariño, en 2 días llegaron más de 20,000 personas. Impresionante. Mira, en Ecuador también les encantan los eventos de SPL Show y tienen muy buena asistencia. Wow, 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 yes. Y en Medellín, que siempre fue el mejor evento del año, que de hecho lo hacían en medio de Feria de Flores, podíamos tener una asistencia de 30,000 personas por día en un evento de 4 días, donde asistían autos de países cercanos y pues público de muchas partes del mundo. ¡Qué pasada! Esos son números más apropiados a partidos internacionales de fútbol. Sí, Luca, claro que más que un partido de fútbol, lo veo como un concierto de los Rolling Stones. Bueno, en resumen, de ahí la importancia del SPL Show para nosotros. En nuestra cultura es mucho más fácil dar a conocer una marca o la calidad de un buen producto con un autodemo que demuestre su poder. Un ejemplo es que hace un par de años hice un auto que es muy famoso, Hellboy, y le ha dado la vuelta al mundo,
Esto te confirma cuando pues, sus videos se vuelven virales. Ah, ok, sí me acuerdo de eso. ¿Será este video? Aquí donde una chica se le ve mover el cabello, muy divertido. Eso se llama hair trick, ¿verdad? Mira eso. Así es. Ese video ha alcanzado muchas vistas en nuestro Facebook y en solo 2 meses en una publicación de otra cuenta alcanzó 271,000 reacciones, 58,600 veces compartido y 13,8 millones de reproducciones. En nuestro canal de YouTube, Hers Audio Colombia, ya tiene más de 7 millones de vistas. Para darles una idea, Hellboy en ese momento contaba con 30,000 vatios de potencia y pronto saldrá mejorado y más potente. Mamma mía, realmente gusta ese tipo de autos, su potencia y también tanta popularidad, ¿eh? Así es. Esto demuestra que es más fácil impresionar con un auto de SPL Show que en cualquier otra modalidad de car audio. Por eso hemos colaborado para diseñar y tener autos demo en Ecuador. Y estas son en Chile. Y acá estoy en Perú. Eso puedo ver. Y pregunto, ¿cómo ves el futuro de este fenómeno? Veo el futuro autos con calidad. La verdad, usando menos componentes, pero de calidad, como los que hace Electromedia. Además, sabemos que no todos quieren armar autos tan llenos de equipo. El futuro es llevar el SPL Show a los autos del uso diario, con calidad y potencia, pero respetando los espacios del auto. ¿Y esto sería o es posible? Claro, Hertz tiene equipos de calidad, con tecnología digital que es potente pero compacta. Pensando en eso, hemos venido desde hace un tiempo haciendo capacitaciones sobre el uso y manejo de productos. Así es posible usar menos cantidad, pero sacarles el máximo de provecho. Gracias por decir eso. En cuanto ahora quisiera hablar sobre dos características que cuando las escucho en muchos sistemas de sonido generalmente suenan contrarias, pero pienso que no debe ser así. Me refiero a potencia y calidad. Calidad de sonido, por supuesto. Una no debe excluir la otra. Y para entender un poco mejor la cosa, me gustaría comenzar por el principio e interrogar a un experto. Alejandro, o ingeniero do campo, ¿puedes explicarnos qué es calidad? Pues no pierdes la costumbre, ¿verdad? Cuando te refieres al principio, vas hasta el principio mismo. Y eso me parece correcto. Fíjate que tu pregunta me la han hecho muchísimas veces. Y por más que le explico de distintos enfoques, siento que no acaba de quedar claro. Entonces, hoy te haré una oferta que no podrás rechazar. En lugar de explicar calidad, voy a comenzar por lo contrario. O sea, ¿qué es distorsión? Y dejar que el concepto de calidad se vaya formando por oposición. Vale, me parece perfecto. Soy todos oídos. Muy bien. Pero antes que nada, sería bueno aclarar que, en este caso, el concepto de calidad debe ser entendido dentro del contexto de OpenShow, donde generalmente no hay estéreo y la capacidad tímbrica de las bocinas y tweeters es para música populares, como mencionaba Jorge Mario hace un momento. Aunque siempre hay niveles. Y eso es correcto. Muy bien. Comencemos entonces diciendo que todas las etapas de un sistema de sonido son susceptibles de producir distorsiones. Empezando por la parte eléctrica, en el sentido más general se llama distorsión a todo cambio o deformación que sufre la señal durante su transporte entre los distintos dispositivos que forman parte de la cadena de sonido, exceptuando su amplitud. Y fíjense qué interesante. En los amplificadores y procesadores de car audio, una baja distorsión armónica suele ser una medida de calidad que dan los fabricantes. Sí, ok, ya entendí. ¿Y es por eso que quiere definir calidad como ausencia de distorsión, quizás? Capisci, diría Don Corleone. Entonces,
Si buscamos calidad, lo mejor es comenzar por elegir los amplificadores, procesadores y bocinas de mejor nivel y menor distorsión. Ok, Alex, pero eso ya lo tenemos, por eso somos distribuidores de Hertz. Pero lo que los técnicos quieren saber es la mejor manera de utilizar los equipos. 2 contra 1. Qué pesado va a estar esto hoy, pero ahí les va. Sin albur, diría mi amigo José Antonio. La distorsión más común que deben evitar los técnicos para conseguir un sistema de calidad es el clipping o recorte. Desde 1984, cuando Audison diseñó el primer amplificador con sensibilidad de entrada ajustable que podía integrarse a cualquier radio del mercado, la calibración de la ganancia es uno de los mitos más grandes del car audio en el mundo. Y el mito será tal vez que el porcentaje de rotación de ganancia representa el mismo porcentaje de potencia de salida. Eso es correcto, o más bien en verdad es incorrecto. Correcto. Media ganancia no significa media potencia, y vamos a explicarlo. Cuando vemos, por ejemplo, la ficha técnica de un amplificador como el ML Power 1 y dice sensibilidad de entrada de 0.2 a 5 voltios RMS, significa que 5 voltios en la entrada son suficientes para producir a la salida toda la potencia del amplificador sin recorte y sin necesidad de rotar el potenciómetro de ganancia. O sea que con el potenciómetro en cero, el amplificador da el 100% de su potencia a la salida. Exactamente, señor. Ahora bien, un voltaje menor a 5 voltios, por ejemplo, con una unidad principal que entrega a máximo volumen 4 volts, no son suficientes para excitar por completo la etapa de potencia y por lo tanto el amplificador no alcanza su máxima salida. ¿Qué hacemos entonces? Preamplifico con la ganancia, lo mínimo necesario hasta llevarlo internamente a 5 voltios y no más de eso. Y obtengo nuevamente toda la potencia del amplificador sin distorsión a la salida. Alex, o sea que con un cuarto de rotación del potenciómetro, el amplificador también entregará su máxima potencia. Así es, ¿están viendo cómo funciona? La ganancia depende del voltaje de entrada. Pero, en este caso, cuidado, porque si preamplifico de más, igual internamente el amplificador solo admite 5 voltios máximo. Entonces no deja crecer más la amplitud y es por eso que aparece recortada la señal a la salida. Entonces nos estás diciendo que la ganancia se debe aumentar cuando el voltaje de entrada es bajo, pero solo lo suficiente hasta que en la salida veamos el clipping y luego nos regresamos un poquito hasta que desaparezca. Claro, y es por eso que el porcentaje de rotación no limita la potencia. Y con un correcto ajuste, el amplificador siempre entregará su máxima salida, sin clipping ni distorsión de amplitud. Y eso es correcto. Ahora sí, qué rápido aprendieron, compañeros. O sea que el primer problema de falta de calidad solucionado con un correcto ajuste de la ganancia. Y esto es algo que no podrán realizar sin el uso de un osciloscopio. Otro caso es cuando la señal de entrada ya viene con distorsión. No habrá ningún ajuste de ganancia que pueda evitarla, ni ningún procesador que pueda mejorarla, aunque su voltaje sea pequeño. Y es por eso que recomendamos utilizar reproductores de calidad. Y en caso de radios de fábrica, hay que detectar el volumen máximo sin distorsión. Eso para evitar el clipping. Y eso es otra cosa que no podrá hacer sin la ayuda de un osciloscopio. Eso es verdad. Y eso es correcto. Otro comentario de lo técnico es que, sea como sea, estas instalaciones se enfrentan a un enemigo invisible, silencioso, siempre presente y difícil de detectar. Ya sé, será la Secretaría de Hacienda que viene a cobrarle los impuestos. No, peor de eso. Viene la fase. Pero como cada enemigo, conocerlo es ganarle.
y seguro tú nos darás las informaciones necesarias para ir a la batalla preparados. Oh, sí, la fase, ¿cómo olvidarla? Porque hablar de CPL Show implica hablar de muchas bocinas y por lo tanto mucha interacción entre bocinas. La única manera de evitar la interacción entre dos bocinas es apagar una. No podemos evitarla. Hay que enfrentarla y conocer cómo funciona la fase es dominarla. Alex, los clientes quieren sistemas potentes y compran muchos parlantes y yo me pongo muy feliz, pero también sé que agregar más parlantes no garantiza un resultado más fuerte, porque la suma de muchos parlantes que reproducen la misma frecuencia depende de la posición relativa de cada uno de ellos respecto a la posición de escucha. Déjame adivinar. En un sistema de radio tenemos una posición de escucha, que generalmente es el asiento del conductor. Y ajustando el delay con un DSP evitamos los problemas de fase. Pero en un sistema de SPL Show la posición de escucha es un campo abierto, muy grande, donde hay decenas de personas y cada una de ellas esperando escuchar en fase, en su posición cualquier que sea. Y eso es correcto. Y por eso es de mucha ayuda para un DCP que las bocinas de igual rango se colocan agrupadas. Pero eso lo veremos en unos instantes. Y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero la fase. Un sonido puede representarse como una onda senoidal, tal cual vemos en esta diapositiva. A cada posición de la onda en el tiempo es lo que se denomina fase. Así, por ejemplo, decimos que 90 grados es la fase de la onda cuando alcanza su valor máximo. 180 es la fase de la onda cuando recorrió medio ciclo y la amplitud es cero. Lo mismo en 360 y así sucesivamente. Ahora bien, cuando tenemos dos o más bocinas reproduciendo la misma frecuencia, lo que debemos analizar es la diferencia de fase entre ellas. Porque como dijo Jorge Mario, la manera en que sumen sus amplitudes va a depender de la posición relativa de una respecto de la otra. Ya hemos hablado sobre esto en el episodio 6 de los webinars de Audison. Recomiendo que lo revivan y por eso quiero mostrarlo ahora de una manera diferente que se llama el círculo de fase. El círculo de fase es la forma simplificada de saber ¿cuántos decibeles sumarán dos señales en función de la diferencia de fase entre ellas, ya sea que esté medida en grados o en ciclos? Así, por ejemplo, cuando el sonido proveniente de dos bocinas de 6,5 llega al punto de escucha con 90 grados o un cuarto de ciclo de diferencia, entonces sonará 3 decibeles más fuerte que si solo tuviera una bocina. Pero cuando la diferencia es 150 grados, entonces sonará 6 decibeles menos que si solo tuviera una bocina. En ese caso, mejor le regresan la segunda bocina a Jorge Mario. De ninguna manera. No se aceptan devoluciones por cancelación de fase. Y es cierto que los fallos siempre son de los productos y los aciertos de los instaladores, ¿verdad? Y eso es correcto. Entonces, ¿cómo evitamos esas diferencias de 150 grados o más? Pues planeando bien la ubicación, porque la forma en que se propaga el sonido cuando es reproducido por un conjunto de bocinas depende de la ubicación y de la orientación que elegimos. Y para no reclamar garantías, es importante conocer este funcionamiento para entender por qué conviene agrupar las bocinas de igual rango. Aunque eso signifique sacrificar el estéreo, y eso es pérdida de calidad, ok, pero peor sería la pérdida de potencia sufrida por cancelación. Comprendo muy bien ese punto, Alex, y como empresa no promovemos colocar un Twitter en cada rincón disponible, sino en los lugares correctos, porque nos interesa más la calidad que la cantidad, a pesar de la presión sonora que queremos alcanzar. Sabias palabras, che. Hoy desayunaste diccionario. Pero volviendo al tema, los buffers y los medios bajos reproducen las frecuencias de mayor longitud de onda. Y por eso, aunque se instalen separados, son capaces hasta cierto punto de sumar
sin cancelación en un frente de mayor amplitud. En cambio, las bocinas de medio rango y los tweeters, que trabajan con frecuencias de menor longitud de onda, tienen muchos problemas de cancelación en campo abierto cuando se colocan separados unos de otros. Por eso, nuestra mejor recomendación es colocar los agudos y los medios rangos juntos y centrados, y además en distribución vertical, para que en todo el frente sonoro sumen en fase y se evitan así las cancelaciones. Otro tipo de distorsión de amplitud, pero ahora de dominio acústico, se produce cuando no existe un equilibrio adecuado de energía entre las diferentes vías del sistema. Para conseguirlo hay que tener en cuenta la sensibilidad y cantidad de bocinas que vamos a utilizar en cada vía y sumarlas en decibeles. Y seguramente también la potencia de amplificación necesaria por cada vía para alcanzar ese equilibrio. Eso es correcto, que no se me olvide la potencia. El desequilibrio lo vamos a evaluar reproduciendo, por ejemplo, un programa musical con respuesta plana para todas las frecuencias y midiendo a la salida del sistema para verificar la diferencia en decibeles que tenemos en todas las vías. Pero un momento que non capisco, como decimos aquí en Italia. La música no tiene una respuesta plana. ¿Y para qué quiero que mi sistema reproduzca con respuesta plana? Buena pregunta. Acabas de poner a pensar a mucha gente. Alex, y algunos clientes también me preguntan, ¿para qué el H8 de Hertz ecualiza la señal de la radio ON y la deja plana, si la música no tiene respuesta plana? ¿Y para qué los amplificadores o Hertz desarrolla amplificadores con respuesta plana, si nuevamente la música no tiene respuesta plana? Buenas preguntas también, Jorge Mario. Y la respuesta es, una cosa es el dominio del audio y otra cosa, el dominio acústico. En el dominio del audio, mientras la señal es eléctrica y viaja dentro de los cables, es muy importante que todos los dispositivos sean capaces de entregar una respuesta en frecuencia totalmente plana, para respetar la forma de onda original sin agregar ni quitarle nada a la información musical. A ver si comprendo. La música no es plana, y ese claro. Pero los dispositivos electrónicos deben tener una respuesta plana, porque si no modificarían el programa musical, produciendo distorsión de amplitud. Exactamente así. Sí. Capisci, bambino. Ahora, recién cuando pasamos al dominio acústico, en la transducción electroacústica que realizan las bocinas, ahí no necesitamos una respuesta plana, porque el oído no escucha plano. Y respetando los distintos enfoques de cada persona, pues en este webinar pretendo mostrar cómo lograr un equilibrio entre vías y cubrir la mayor cantidad de frecuencias posibles. Cosa que estaba explicando cuando me interrumpieron. Ok, Alex. Eso se pone interesante. Continúa. Alex, y por favor nos puedes explicar un sistema básico con calidad y potencia, como dije antes, que se puede usar en un auto del día a día, respetando los espacios del auto. ¿Puedes? Ok, muy bien. Un sistema básico, pero que suena impresionante. Sí, eso. Consta de un par de tweeters, un par de bocinas y un par de subwoofers. Esta combinación funciona muy bien en los alojamientos de fábrica como en una instalación en la cajuela. Pero ahí les va un truco, algo que siempre recomiendo para conseguir potencia y calidad. Un momento, Alex. ¿Qué truco puede ser si ya estamos utilizando todo el equipo Hertz? Buen punto. Pero mi mejor recomendación, además de utilizar Hertz, es poner un Millipower 4 para bocinas y tweeters, más un Millipower 1 para los subwoofers, en una configuración como la que vemos en la figura. 2 canales para tweeters y 2 canales separados para medios, con el objetivo de regular diferente las ganancias y obtener el tan ansiado equilibrio que estamos buscando. Sí, ese sistema es básico, pero tiene amplificadores de diferente potencia, parlantes de diferente sensibilidad y las cajas acústicas normalmente con diferente rendimiento. ¿Cómo evitar un desequilibrio mayúsculo entre vías? Calmati,
te lo digo en italiano. Yo sé que a priori manejar tantas variables puede parecer una ecuación imposible de resolver, pero vamos a intentar hacerlo más fácil para los instaladores. Lo que debemos conseguir de entrada con la calibración es evitar el concierto de grillos, como le decimos aquí en México. Y para eso hay que entender cómo funciona nuestro oído. En 1930, cuando Motorola sacaba aquella primera radio para automóvil, dos físicos americanos, Munson y Fletcher, establecieron las curvas de igual sonoridad. Esas curvas muestran la cantidad de decibeles que necesitan tener diferentes rangos de frecuencia para que sean percibidos con la misma intensidad. Y así es como escuchamos. Vemos que no es plano. Lamentablemente ellos midieron hasta 120 decibeles y pararon, porque las personas evaluadas se quejaban del dolor. No aguantaban nada. Claro, no existía el SPL Show hace 90 años. Y me pregunto de qué estarán hablando los instaladores dentro de 90 años. No puedo ni imaginarlo, pero espero que no sea de ajuste de cadencia ni de distorsión, ¿eh? Esperemos que no. El tema es que esas curvas nos muestran que a medida que aumenta el nivel de presión sonora, nuestro oído responde de forma un poco más igualitaria a todas las frecuencias, aunque no es absolutamente plano. Tiene un reparto de energía un poco mayor en los bajos en comparación con las medias frecuencias, para luego aumentar nuevamente un poco en los agudos. ¿Y cómo está entonces nuestro sistema básico respecto de estas curvas de Fletcher? Vamos a comenzar sumando la sensibilidad de las bocinas. Como tenemos dos parlantes por cada vía, debemos agregar 6 decibeles a la sensibilidad individual de cada uno de ellos. Y este será nuestro punto de partida. Pero estos más 6 decibeles de presión sonora solo sucede cuando ambas señales se encuentran en fase, justo en la posición de escucha. Eso es correcto. Solo quería ver si estaban atentos. Lo acabamos de ver en el círculo de fase. Y sí, dependerá de la ubicación de las bocinas, así que ni siempre ambas bocinas están en fase, pero supongamos. En la siguiente imagen vemos cómo quedarían los niveles de cada vía de un sistema que tuviera tweeters del ST25, bocinas de la SV165 Neo y subwoofers del SS12. Y aquí viene el primer llamado de atención. Si verificamos esto en las curvas de Fletcher-Munson, vemos que de inicio el sistema queda con los bajos un poco arriba de la curva de 80 fonios, los medios en la de 100 y los agudos en la de 110. ¿Y qué tenemos aquí? The Cricket Concert. Tenemos que arreglar esto, porque 10 decibeles de diferencia entre medios y agudos es mucha diferencia. Un plan A podría ser agregar 2 bocinas más para incrementar otros 6 decibeles en los medios rangos, y ahora estaríamos cerca de la curva de 110 fonios para equilibrar los agudos con los medios. Y los grillos ya cantan un poquito mejor. Pero mientras en sistemas montados en la cajuela esto podría ser una opción, en diseños con un solo alojamiento para bocinas en puerta, podría no ser viable duplicar la cantidad de bocinas. Pero ténganlo en cuenta, 2 medios por cada tweeter es un buen comienzo. Un plan B es equilibrar con el justo reparto de potencia en cada vía, de manera de utilizar más watt en los medios que en los agudos. Y esto funciona muy bien. Y por eso digo de usar un 4 canales, con los tweeters separados de los medios rangos. Y tengan en cuenta que 10 decibeles significan 10 veces en potencia. O sea, si ponemos 150 vatios al medio rango, serán suficientes 15 vatios para cada tweeter. Eso es correcto. Pero el plan C es el que recomendamos utilizar. En lugar de comenzar el ajuste de energía, intentando equilibrar los medios con los agudos, debemos comenzar con los bajos, porque son los que menor sensibilidad tienen, más espacio ocupan y mayor energía consumen. En este ejemplo, como cada subwoofer soporta 1000 watts RMS, podemos calcular que, aplicando 2000, incrementamos
30 decibeles el nivel de presión sonora en baja frecuencia, llegando a 122 decibeles, lo cual nos acerca a la curva de 120 fonios en la parte de graves. Haciendo lo mismo con esa tabla en los medios y luego con los agudos, observamos que con 64 Watt RMS los medios alcanzan 118 dB y con 8 Watt los tweeter alcanzan 119. Y esto ahora es mucho más equilibrado, siguiendo la curva de 120 fonios. Podrán ver que las diferencias de potencia son grandes porque la diferencia de sensibilidad es grande. Pero así es como recomendamos trabajar. Vamos a evitar entonces la distorsión de amplitud y obtenemos un sistema de mucha mejor calidad. Pero espera un momento, aquí hay algo que me falta. ¿No tenemos que considerar también el rendimiento de los baffles? Buena pregunta, aunque acabas de arruinar todo mi proyecto. Lo siento. Pero sí es cierto. Si tú te fijas ahí en la curva, a los 120 fonios, los subgraves todavía están un poquito abajo de su nivel ideal. Deberían tener 130 aproximadamente. Y ese resto lo tendremos con el rendimiento de las cajas. Lo mismo podemos esperar con el recinto de los medios, que van a sumar. Y por eso, de entrada, estamos presupuestando algo conservador. Y ya que estamos hablando de los baffles, vamos a dar unos ejemplos de recintos para bocinas y para subwoofers. Lo primero que quiero dejar claro es que un baffle para medio rango, a diferencia de los subwoofers, no se sintoniza para incrementar la respuesta en baja frecuencia, sino todo lo contrario. Un baffle para medio rango se sintoniza para quitar la baja frecuencia y limpiar el sonido de la bocina en las frecuencias medias y altas. O sea, ¿estás diciendo que vamos a sintonizar un baffle para que reproduzca menos graves en lugar de más? O sea, ¿se puede hacer eso? Por supuesto. Y no le cambien de canal porque voy a explicarlo. Aquí tenemos la comparativa de las respuestas en frecuencia del medio rango SV165 Neo en un recinto sellado versus un porteado de aproximadamente 0.25 pies cúbicos netos, que está sintonizado a 120 Hz. Lo primero que observamos es la diferencia de rendimiento en favor del baffle sintonizado. Pero después del ripple, el sintonizado atenúa las bajas frecuencias más rápidamente. O sea que debajo de la sintonía, en verdad, hay menos graves, comparando con un recinto sellado. Lo segundo, la excursión. Una de las ventajas de los recintos sintonizados es el mayor control sobre el desplazamiento del cono en las proximidades de la frecuencia de sintonía, lo que se traduce en potencia, pero con calidad. Aquí vemos que el baffle sellado excursiona más y tiene menos eficiencia. Entonces, punto a favor del recinto sintonizado. Y la tercera ventaja es el refuerzo sonoro producido por la contribución del port, el cual recomendamos que se sintonice a una frecuencia igual o mayor que la resonancia de la bocina al aire libre, para obtener entonces todos estos beneficios. Alejandro, espera un momento. Si debo sintonizar la caja a 120 Hz o más, ¿qué pasaría con los medios bajos? ¿O será mejor utilizar una bocina o un parlante de 8 o de 10 pulgadas? Utilizar una bocina de mayor tamaño es una opción, sí, pero el punto es que aunque sean grandes, recuerden, son medios rangos. ¿Verdad? La SV250 de 10 pulgadas de Hz tiene su FS en 90 y me ha tocado calibrar sonidos aquí en México con esas bocinas en baffles sintonizados a 40 Hz. Y eso no lo recomiendo. Pero dame un minuto para recomendar qué pasaría con los medios bajos. Para eso vamos a ver a continuación los recintos para bajas frecuencias. Aquí el objetivo es conseguir alta eficiencia y el mayor ancho de banda posible. Y ambos conceptos lamentablemente son contrarios. Un buffer con EBP bajo como el SS12 es muy bueno para este propósito, porque funciona muy bien en recintos de cuarto orden, que son los más populares para aplicaciones de espacios abiertos. En las curvas se aprecia que, a mayor ancho de banda en la curva verde, menor eficiencia.
y mayor eficiencia en la curva naranja, pero menor ancho de banda. La relación es inversamente proporcional. Cuanto más fuerte quiero que suene, menos frecuencias puedo reproducir. Por eso es que disminuir el volumen de la recámara sellada aumenta la eficiencia, pero sacrificando los subgraves. Eso es correcto. En la imagen, la cuba naranja tiene menos de medio pie cúbico en el bafle sellado. Y sintonizar una frecuencia mayor también incrementa la eficiencia, pero otra vez vemos en la gráfica que sacrifica las frecuencias bajas. Así es. En la imagen, la curva naranja está sintonizada a 62 Hz. Y puedes observar cómo la curva se aleja de los subgraves para comenzar a cubrir los medios bajos. A ese punto quería llegar. Mismo que el grave esté sintonizado a 62 y la bocina en 120, vemos que no hay un hueco como tal. Sobre todo cuando la intensidad del bajo es mayor, porque entonces eso empuja el cruce a una frecuencia más arriba de 100 Hz. Y la respuesta combinada produce un incremento de más 6 decibeles, en donde en teoría se espera un hueco. Pero eso pasaría solo cuando ambas cajas se suman en fase, cosa que pues, no siempre ocurre, pero pues supongamos. Te digo que aprendes rápido. O sea que hablando de potencia y calidad, el diseño del bafle siempre es un compromiso que debemos asumir entre que suene fuerte y que al mismo tiempo cubra la mayor cantidad de frecuencias. Y lo último que voy a tratar hoy, aunque estos temas dan para largo, y que para muchos es un problemón, son los crossovers. Determinar el corte de frecuencia adecuado para cada bocina es el dolor de cabeza y quemadero de bobinas más grande de la historia del car audio desde sus inicios. Oye, Alejandro, escucha, que es que muchos instaladores me dicen que colocan el high pass del procesador bit por debajo de la FS de la bocina. ¿Y eso para que patee más? Patada es la que le van a dar desde Electromedia. Conozco a varios de esos aquí en México y se deben estar riendo, porque cómo aguantan los medios de Hertz. Pero no se trata de eso. Para patadas de 90 Hz, en mi opinión, no utilicen un medio rango con FS de 110, porque para esos Hz tiene un medio bajo, el SPL Show SV200L, un mid más de 8 pulgadas con FS en 44, para que en 90 pueda patear sin problemas. Algunos se preguntarán qué es la frecuencia de resonancia y por qué recomendamos el crossover una octava arriba. Pues vamos a explicarlo con una analogía mecánica. Fíjate, la parte móvil de una bocina se asemeja a un sistema resorte-masa, donde la masa es el peso del cono, la bobina y todas las partes móviles. Y el resorte es la suspensión que está formada por el centrador y el borde. Si se estira el resorte y luego se suelta la masa, el sistema comienza a oscilar libremente. Esa frecuencia que adopta de forma espontánea se llama frecuencia natural de vibración y va a depender entonces de la rigidez del resorte y el peso de la masa. En un subwoofer es fácil escuchar la frecuencia natural de vibración. Damos un pequeño golpe a la suspensión y acercamos el cono al oído. No recomiendo que hagan esto con un tweeter. El punto es que aplicando una fuerza pequeña pero de forma repetida a la frecuencia natural de vibración, el sistema entra en resonancia y aumenta de forma progresiva la amplitud del movimiento tras cada una de las actuaciones sucesivas de la fuerza. Mientras un subwoofer puede soportar y amortiguar esto, una bocina de suspensión rígida como las de OpenShow o un tweeter, trabajarlos a la frecuencia de resonancia puede resultar destructivo. Fíjense aquí la ficha técnica del SV165 Neo. Muestra claramente que a la frecuencia de resonancia FS en 110 Hz aparece el punto de máxima impedancia de la bocina. Ahí son aproximadamente 25 ohms y que coincide
con el comienzo de la caída de la respuesta en frecuencia, donde tenemos marcado los menos 3 decibeles. Además, también se ve claramente que una octava arriba de la frecuencia de resonancia, o sea, en 220, ahí es donde se aplana la curva de impedancia y la bocina alcanza su valor nominal de 4 ohms. En conclusión, esto es un medio rango con una curva de impedancia plana desde 220 hasta casi 20.000, cosa muy difícil de conseguir y por eso es que suena tan bien. Y es un despropósito, en mi opinión, forzarlo a que trabaje desde 90, porque vamos a maltratar su suspensión y ensuciar su timbre. Y otro despropósito sería no usar el SV200L, un medio bajo con FS de 44 Hz en 8 pulgadas. ¿Saben qué significa eso? Ya quisieran muchos subwoofers tener esa FS. La ficha técnica muestra claramente que una octava arriba, en 88, nuevamente la curva de impedancia se aplana y así se mantiene hasta mucho más de lo que realmente necesitamos. Y para terminar con los tips de los crossovers, en el caso de los tweeters de OpenShow, la recomendación también es una octava arriba de su FS con una pendiente mínima de 12 decibeles por octava. Conceptos muy interesantes y útiles, pienso. Seguro que nuestro asistente le dará un buen provecho a esos. Ahora, volviendo con Jorge Mario, cuéntanos de tu experiencia con esos monstruos. ¿Cómo se calibran y controlan? Luca, al inicio nos hablaste de la historia del car audio. Ahora déjame que yo te cuente algo sobre el SPL-Show. Érase una vez, y tal vez algunos siguen haciéndolo así. El SPL-Show se controlaba por un crossover más un ecualizador separados, incluso utilizando equipos de Pro Audio. Bueno, como siempre, respetamos los estilos y enfoques de cada uno. No obstante, vamos a explicar y educar sobre el por qué pensamos que esta no sea la mejor opción. Así es, déjame que te explique. Este enfoque es muy limitado. Estos equipos no pueden analizar ni aplanar la señal del autorradio, y eso ya es un gran problema. Estos equipos tienen igual ganancia para el canal izquierdo y para el canal derecho. No es posible hacer ajustes precisos de crossover o ecualización sin herramientas adicionales. Y con frecuencia son afectados por las vibraciones. Tienen limitadas funciones. Y pues la verdad es que muchos productos iguales, pero de diferente marca. Bueno, has llevado unas cuantas buenas razones en cuanto a los límites de un enfoque clásico, pero ahora tendremos que explicar nuestras sugerencias modernas. Claro, mira, ahora tenemos la tecnología digital y avanzada, y pues dedicada al car audio. Y te puedo decir que el futuro es una sigla, DSP. Permítame mostrarte 10 razones por las cuales estoy convencido de que es mejor un DSP. Oh, pero así me lo haces difícil. ¿Me lo explicarías un por uno si tienes tiempo? Por supuesto, por eso estoy acá. Estas son las razones. 1. Los DSP, al ser digitales, son mucho más resistentes a la suciedad y el polvo. No son afectados por las vibraciones que sí pueden desajustar la configuración en esos sistemas análogos y con muchas perillas expuestas. 2. Son de menor tamaño y de bajo consumo de corriente. Eso los hace la elección ideal a la hora de instalaciones con poco espacio. Y me parece que siempre falta espacio en esas instalaciones, ¿verdad? ¿Queda alguna duda? 3. Imagínate la ventaja de poder ajustar tu sistema desde afuera y lejos del auto, conectándote a una PC en modalidad inalámbrica. Así no te aturdes con tanta potencia. La cuarta razón la digo yo porque es mi favorita, la decualización. La decualización es el proceso automático disponible en todos los DSP de Audison y Hertz, que nos da la posibilidad de rectificar cualquier tipo de señal ecualizada o ecualización oculta, así que se podrá utilizar cualquier tipo de fuente. Gracias, Luca. La quinta.
es que tenemos crossover digitales con todos los tipos de filtro y varios modelos de filtro, con los cuales es posible hacer diferentes ajustes dependientes tanto en high pass como en low pass en un mismo filtro. Así tenemos cortes precisos y asimétricos por canal, muy importante para empalmar todos los diferentes componentes de un sistema. La sexta, u otra razón, es que alinear el frente sonoro eso es un gran desafío en estos autos. Con los DSP podemos hacer delay con precisión de centímetros. Y siguiendo con el tema de la ganancia, la número 7 la explico yo. El H8DCP tiene gestión de ganancias independientes y eso es básico para nivelar la respuesta y la emisión de los distintos componentes. Alejandro, tú sí sabes de eso. La octava es que tienen una interfaz de usuario amigable que nos ayuda en el proceso de configuración del sistema, evitando errores humanos y asegurando un resultado correcto, desde la gestión de las entradas hasta el ajuste de las salidas. Y la novena es poder tener infinitas memorias en el PC, incluso varias memorias en el DSP, con diferentes configuraciones, para ser seleccionadas según el uso del sistema, con diferente tipo de música, o si lo tenemos en modalidad SPL Show, o incluso si lo queremos de uso diario. Y por último, para no aburrirlos, la décima son las entradas de fibra óptica. Aseguran un nivel de señal único y limpio, con hasta 110 decibeles de señal a ruido. Eso es mucha dinámica sin distorsión. No aprovechar esto sería una locura. Ya está. Ya me tiene convencido sobre el por qué debería elegir un DSP. Ahora dime, ¿cuál DSP me venderías? Bueno, esto lo aprendí el ingeniero de Ocampo. Tengo que venderte un plan exitoso. Qué rápido aprendes. Imagino que tendría que contarte mis necesidades, ¿verdad? Por favor, que sean solo las de Caraudio. Ok, sí, trato. Bueno. Aunque creo que no tenemos tanto tiempo como para analizar todas las posibilidades. Por eso te resumo más bien las características más importantes de un DSP. La cantidad de entradas y de salidas, la configuración de las entradas y la modalidad de ecualización. Electromedia produce muchos DSP y todos Made in Italy. Pero hoy vamos a analizar los más populares que encajan bien para nuestro episodio. El H8 de Hertz, y le pediré el favor a los primos de Audison de utilizar el Big 9. Permiso acordado. Muy bien, comencemos con el H8 de Hertz. El H8 DSP cuenta con capacidad de ecualizar la señal de entrada y suma de señales de canales. Tiene 4 entradas máster de alto y de bajo nivel. Tiene 8 salidas independientes, tiene 2 entradas auxiliares y una entrada óptica touchscreen. Además, tiene 2 memorias, control remoto DRC, un ecualizador gráfico de 31 bandas por canal y por último, pues podemos mencionar el crossover de corrección de tiempo independientes por cada uno de los 8 canales. Bueno, muy bien explicado, interesante. Esto de la suma de canales y de ecualización, a pesar de ser una tecnología exclusiva de productos Electromedia en este campo, es una función importante, ¿verdad? Claro, es súper importante. ¿No ve que nos ayuda a tener una señal limpia y completa desde cualquier tipo de fuente? Veamos. En esta presentación podemos ver la ecualización oculta de un radio ON. Y luego vemos una ecualización rara de un radio Android. Luego una señal buena, pero de bajo nivel en esta radio. Incluso podemos usar un reproductor high-res más un C2O de Audison. Y al pasarlas todas por el H8, tendremos como resultado una señal completa, sin ecualización y de un buen nivel para cualquier amplificador. Sí, estoy muy de acuerdo con este concepto. Y que distinto al Home o al Pro Audio, en Car Audio tenemos mucha dificultad respecto a la gestión de la señal de entrada debido a las ecualizaciones ocultas de los sistemas de fábrica
o de los equipos que conectamos a nuestro DSP. Y por eso hemos desarrollado tecnología para limpiar esta señal y somos entre los únicos que lo han hecho de manera tan efectiva. Ahora, hablando del bit 9 respecto al H8, me parece claro que tiene 9 canales de salida, ¿verdad? ¿Pero qué más? Sí, Luca, el Big 9 tiene 9 salidas, eso es correcto, pero también tiene otras cosas muy interesantes. Déjame que te enseñe. El Big 9 tiene la misma capacidad de ecualización y suma de canales que el H8, pero en este caso las entradas son 6. Y esto es muy útil en sistemas OEM con cortes específicos por cada componente. Tiene 2 entradas ópticas en lugar de una del H8. Y por lo demás tiene las mismas funcionalidades. La verdadera diferencia está en el ecualizador, que en este caso tenemos un ecualizador paramétrico que llamamos ACE, Algorithm Control de Equalizer, o ecualizador controlado por algoritmo. Bueno, se puede también decir ACE, como dirían los gringos. Bonito nombre, pero ¿qué significa? Bueno, imaginemos que nuestra tarea es obtener una respuesta plana, aunque en audio no usamos una respuesta plana, pero facilitará la comprensión para lograr lo que necesitamos. Necesitamos que tengan en cuenta que las frecuencias van a tener una igual amplitud. Y será por eso que se le llama ecualizador, ¿verdad? Claro, eso es correcto. Mira, los ecualizadores añaden o quitan ganancia a ciertas frecuencias. Empecemos con el ecualizador gráfico. Déjame que te explique cómo funciona. El H8DSP utiliza un ecualizador gráfico de 1/3 de octava, mientras que el Big 9 utiliza un ecualizador paramétrico. Me ayudaré con algunas imágenes para soportar mejor mi explicación. Cada que un técnico necesita ecualizar, tiene que decir sobre 3 cosas. La primera, ¿cuál frecuencia va a manipular? En este caso, la frecuencia es 350 Hz. Y la segunda, ¿cuántas frecuencias adyacentes serán afectadas? En este ejemplo, hay un efecto moderado en las frecuencias adyacentes, como están en las flechas verdes. Aquí el Q es de 4.4 y cuanto más pequeño sea, más frecuencias adyacentes serán afectadas. El Q de 4.4 es un valor estándar para los ecualizadores de 1/3 de octava y ese valor es aplicado a las 31 bandas del H8DSP. Y la tercera decisión es cuánto realce o atenuación debo aplicar. En esta imagen podemos ver un realce de 12 decibeles. Ingenieros, espero que sepan lo que están haciendo. En un ecualizador gráfico, pues el fabricante prefija los 2 primeros parámetros, o sea, la frecuencia central y el ancho de banda. En cuanto al último parámetro, todo lo que podemos hacer es mover arriba el potenciómetro o abajo. Ajustar con un ecualizador gráfico de 1/3 de octava y con un RTA de 1/3 de octava, pues es muy fácil. Sencillamente, si quieres atenuar la intensidad, bajas el potenciómetro y si quieres aumentarla, pues lo subes. Hay una relación de 1 a 1. Del ecualizador pues con el RTA. Nada abstracto. Por eso mira que el ancho de banda del Q será 4.4 aquí, ahí en la imagen. Este es el estándar para cualquier ecualizador de 1/3 de octava y con un ecualizador de ese tipo no es posible cambiarlo. Ahora miremos un ecualizador paramétrico. Hemos cambiado el valor del Q a 1.1. Ahora estaremos afectando muchas frecuencias adyacentes. Ahora hemos cambiado el Q a 6. Podemos ver que ya se afectan pocas frecuencias. Bueno, muy bien explicado, pero no me queda muy claro. ¿Me podrías hacer un ejemplo práctico? Claro. Imaginamos que medimos el sonido de un auto y que tenemos esta respuesta. Hay 3 grandes desviaciones en el ejemplo. Un pico en 65 Hz, un hueco en 250 y un pico en 2 kHz.
y cada una tiene un diferente ancho de banda. Vemos cómo con un ecualizador gráfico, aplicando la ganancia adecuada a la frecuencia central de cada desviación, no es suficiente para resolver completamente el problema. Y deberíamos usar más de 3 bandas y seguro afectaríamos las frecuencias adyacentes. Ahora, intentemos con un ecualizador paramétrico. Utilizamos 3 bandas y en cada una ajustamos el ancho y la amplitud. O sea, tomamos 9 decisiones y el ajuste ahora es mucho más preciso. Por eso yo prefiero la tecnología de ecualización paramétrica por flexibilidad y por mucha precisión. Y será por eso que los estudios de grabación profesionales y los técnicos de sonido usan la tecnología paramétrica para ajustar el ambiente de escucha. Y bueno, ahora que tenemos bien explicado los conceptos básicos de estos DSP, tendré que pedirte cuándo y cómo utilizarlos en la práctica de nuestros proyectos. Listo, Luca. Estaba esperando este momento. Deja que te enseñe un par de situaciones concretas para sacar provecho de esta tecnología. Cuando vamos a iniciar un proyecto de SPL Show, siempre debemos comenzar por la elección de los parlantes según nuestro objetivo o pues la categoría que vayamos a armar. Lo ideal es que con menos cantidad de parlantes podamos cubrir el espectro de 20 a 20.000. También es importante mencionar que es mejor si tenemos las salidas suficientes en el DSP para poder mantener todo en estéreo. Así conservamos la calidad de sonido original del programa musical. El otro reto es que muchas veces enfrentamos es que nuestro auto no viene diseñado para este tipo de montajes y siempre termina siendo muy pequeño. Entonces acabamos poniendo los parlantes en la ubicación que tenemos, no la que necesitamos o la ideal. Eso sí es un gran problema. Ahí veo el monstruo de lo que hablamos hace un momento, la fase. Así es. Pero no os preocupéis, aquí entra la astucia del delay, constantemente ignorado en el SPL Show, pero este es el que puede hacer la magia. En esta imagen vemos la posición de los parlantes, pero cuando la música aparece, la fase, o mejor, la desfase. Pero entonces hacemos un análisis detallado y aplicamos la corrección de tiempo en el delay. Y ahora ya la fase es nuestra amiga. Bueno, eso era una broma, eso era una broma. Ahora sí voy a tratar de explicar. Mira, en este gráfico podemos ver un auto con uno de los montajes de sonido pues, más usados. Antes de aplicar el delay, es un panorama incierto. Como en Car Audio, 1 más 1 no siempre es 2. Es cualquier cosa entre 0 y 2. Acá vemos y podemos evidenciar que tenemos un problema que podemos mejorar aplicando el delay. Se montaron los parlantes en el espacio que tenemos y que nos deje cerrar la puerta. Acá vamos a tener problemas con la dichosa fase, porque pues fácilmente podemos ver que no están alineados. En esta presentación vamos a observar cómo saldría la onda de cada parlante y su resultado. ¿Ven? Ahora, en esta presentación, hemos puesto la medida en centímetros o en milisegundos y él automáticamente hace lo siguiente. Primero, suena el más alejado, el medio bajo. Luego, unos milisegundos después, el subwoofer que está más cerca y así en el tiempo se alinean. Y después sigue el medio alto y por último el tweeter, que por estar más cerca del punto de escucha debe sonar de último. Y de esa manera en el aire todos se encuentran y en fase y pues el resultado lo pueden ver. Es más amplitud de onda. Y voilà, eso se ve mucho mejor. Muchas gracias, Jorge Mario. Muy interesantes también estos conceptos. A esa altura diría que un DSP es una herramienta imprescindible a la hora de montar una instalación SPL Show. Luca, yo tengo algo que todavía no me cuadra. A ver. ¿Cómo hace Jorge Mario para ajustar el auto a distancia? ¿Acaso él tiene algo que Electromedia no me ha compartido? Bueno, que te lo diga Jorge Mario.
No, ¿qué va? Es solo creatividad colombiana. Simplemente utilizando una aplicación de control remoto para el PC que está dentro del auto, puedo controlarlo desde mi tablet. Y eso me da la posibilidad de moverme con libertad y hacer todos los ajustes desde diferentes puntos de escucha. Geniales. Ustedes los colombianos no dominan el mundo porque no quieren. Si no está patentado tu truco, te lo copio. Bueno, chicos, tranquilos, paraos, por favor. Es que como de costumbre hemos cubierto mucho y más temas. Que quede claro a los asistentes que estos temas necesitarían días, no semanas, para ser explicados de la forma adecuada, ¿verdad, compañeros? Electromedia como empresa desarrolla productos únicos y tenemos la suerte de tener dos gurús tecnológicos como Alex y Jorge Mario a los cuales referiros en caso de dudas. Ahora, damos las palabras a nuestros asistentes con la sección de preguntas y respuestas. Y por favor utilice la función Q&A o demandas y respuestas en la parte inferior de la página para interactuar con nosotros. A ver, ya hay dos. Diego Báez, de Ecuador. ¿Los sistemas que usan amplificadores monofónicos pueden hacer la fase y ganar esos dB? ¿Quién responde esta? Sí, siempre y cuando tengas un amplificador monofónico por cada bocina, porque cómo calibras, ¿no? El delay con una sola salida, y un amplificador monofónico que tenga muchas. Matías Jiménez pregunta, ¿utilizan Smart para la alineación del SPL Show? Pues Esto sí, será... aquellos que saben utilizarlo, claro que sí. Gustavo Beltrani de Argentina, excelente todo. Saludos desde Argentina. Chao, Gustavo. Jonathan Jiménez, ¿por qué Hertz descontinuó el sub SX300D? Bueno, porque el SS es mejor, ¿verdad, Jorge Mario? Bueno, son temporadas, son productos que se van desarrollando, pero a mí también me gustaba mucho eso. David Naranjo dice simplemente los quiero felicitar por tan excelente marca y conocimiento. Bueno, el placer es nuestro y nos gusta mucho que tenga éxito. Edgar Gómez dice buenas tardes, muchas gracias, muy completo, informativo. ¿Van a realizar más webinars sobre este tema? Posiblemente sí. José Nava, magnífica exposición, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, José, por tu asistencia. Raúl Cutamanca, saludos desde Perú. Ahora sí, un pisco sour es lo que me gustaría tener aquí. Manuel Melo, tengo confusión en cuanto a cómo funciona la suma de canales. Ninguna confusión, compra un procesador de Hertz o Audison y lo hace él. Carlos González Rodríguez, saludos desde Tabasco, México. Muy buen seminario y buenos temas como siempre. Gracias, Juan Carlos. Emanuel Genarne, ¿por qué los capacitores amarillos de los tweeters? Porque son de mejor calidad. Esos capacitores de Mylar son mejores que los electrolíticos. Carlos Ramos, saludos desde Tulacingo. Excelente información, aprendí muchísimo. Me alegro, Carlos. Mario Reyes, ¿por qué se suma la ganancia con la fase alineada si los parlantes reproducen frecuencias diferentes? No es que se sumen, sino que tiene más amplio de onda. Por ejemplo, cuando tú pones a sonar una guitarra, la guitarra no solo suena en un tono, puede sonar y abarcar muchas más frecuencias, incluso tiene armónicos. Entonces, como cuando apagas el subwoofer en el auto o cuando lo agregas, ves que se amplía el escenario completo. De eso se trata, de que se suma la frecuencia. Lo mismo cuando apagas las frecuencias altas. Cuando todos están en fase y están alineados, es más rico el programa musical. De lo contrario, va a sonar partida como la guitarra, va a sonar primero en unas parlantes y luego en otros, y no va a sonar igual. JL, que no es JL Audio, sino Julio León. Excelente webinar, felicidades a todos el equipo. Diego Baez, muy buena charla. Heiner González, excelente explicación. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde San Andreas, Isla Colombia. Javier Vaquero, un abrazo desde Bogotá.
mucho por mejorar nuestro conocimiento. Esto es lo que más nos importa, ¿verdad? Y David Naranjo, saludo desde Bucaramanga, un orgullo y placer aprender de su conocimiento. Gracias por la oportunidad, nuestro placer. Emanuel Hernández dice, si yo hago mi corte correctamente en mi Twitter, ¿no hace falta poner capacitor? No, esa es muy buena pregunta. Si haces un corte con un DCP, no necesitas el capacitor. Víctor Oviedo, entonces, en sistemas OpenShow, ¿se utiliza en monaural o estéreo? ¿Qué es más recomendable? Jorge Mario. Siempre es más recomendable en estéreo. Acuérdese que la música está grabada a 2 canales y la única manera de tener estereofonía, que es como la tercera dimensión de la música, es necesario tener el izquierdo y el derecho. Además, hay muchos programas musicales o canciones que los graban a destiempo, ¿sí? Entonces, cuando tú mezclas el canal izquierdo con el derecho, puedes tener un problema de intermodulación o de lo contrario, anulación, ¿cierto? Entonces, lo ideal es usarlo o monofónico o estereofónico para conseguir estereofonía. Muy bien. Y Alejandro Vázquez, saludo desde San Luis Potosí. Ciao Alejandro. James Delgado, saludo desde Bogotá. Excelente información, muy apropiada. Gracias. Eder Cruz, excelente información. Saludo a los anfitriones. Ciao Eder, saludos desde México. Emanuel Hernández, la ganancia de mi amplificador, el que es lo altera señal o potencia RMS. Alejandro. Aumenta voltaje. Aumenta La ganancia del voltaje. amplificador está en la entrada y trabaja sobre el voltaje de entrada. Podemos decir que preamplifica, ¿verdad? Preamplifica el voltaje de entrada. La potencia RMS es una consecuencia que obtienes a la salida, ¿verdad? Verdad. Miguel Juape, buenas tardes. Una consulta. ¿Es recomendable utilizar los mismos conectores de los parlantes originales del vehículo? Ya que a veces se modifica en la conexión, ¿hubiese un problema? Gracias, saludos desde Perú. ¿Qué le decimos a Miguel? Si la modificación está bien hecha y soldada y bien unido, pues no veo yo que haya mayor problema. Raúl Espinosa nos saluda desde Panamá. Un placer. Juan Carlos Medellín, muchas gracias por la enseñanza. Estamos iniciando en este mundo del car audio. Un saludo desde Colombia y seguramente Jorge Mario le podrá dar buena asistencia. Andreas Palacios, un saludo a todos. Excelente aprendizaje desde Pasto, Nariño, Colombia. Y Nariño, bueno, el lugar donde enseñamos estas concentraciones. Salvador Uriostigue, muy buenos temas, excelente explicación, gracias por compartir. Saludos desde Ciudad de México. En relación, David Naranjo nos dice, en relación a la calidad de la música, ¿cuál es el mejor formato para mis archivos de audio? Alejandro. Pues en car audio, el mejor formato que se puede reproducir ahorita es Hi-Res, ¿verdad? Porque hay amplificadores y hay procesadores que son capaces de conservar ese formato. Si tienes algún formato de calidad más alta, pues de todos modos en algún momento eso se va a bajar su resolución, ¿verdad? Saludos desde Cúcuta, Colombia. Héctor Bonilla. Usaine Carolina, gracias mucho por la información. Gracias a ti. Fernando Franco. En un vehículo con parlantes en la ubicación original con DSP, ¿puedo solucionar la ecualización? Saludos desde Paraguay. Pues Claro que sí. Un DSP te permite ecualizar por separado cada uno de los parlantes. Entonces, un DSP de electromedia, querías decir, ¿verdad? Pues claro, sí, otro no creo que pueda hacerlo. Bueno, sí, claro, nosotros soportamos a Audison y Hertz y por lo demás podemos decir que son muy buenos DSPs. Juan Carrera, desde Perú, ¿hasta cuánto voltaje puede recibir en RCA los amplificadores de Hertz? Bueno, depende de los módulos, pero... En el Millipower era 5 voltios, en la serie Millipower son 5 voltios y ese es el promedio. En cada ficha técnica ahí te va a decir, no me los sé todos de memoria, pero puedes entrar a la página y hay muchísima información sobre eso. Excelente seminario contando con los mejores desde Bucaramanga, Colombia, David Pinzón. Matías Jiménez, saludos desde Paraguay. Chao, Matías. Luis Beltrán, muchas gracias por la información. Saludos desde Mazatlán, México. Y ahora, chicos,
vamos adelante con el programa, si vamos a cerrar. Y podemos decir que cualquier otra pregunta pueden hacerla a este correo electrónico, siempre 24/7, support@electromedia.it, y aquí contestamos en Italia. Y para las personas en México que quieran comunicarse con nuestro distribuidor, pueden escribir a este correo, francisco.gonzalez@bratec.mx. Y las personas en Colombia que quieran comunicarse con nuestro distribuidor pueden escribir a este correo comercial@electromedia.co, y ahí Jorge Mario os atenderá de la mejor manera. Y no olviden que todas las repeticiones están en el canal de YouTube y esta vez también en Facebook, porque esta es la primera vez que estamos transmitiendo en Facebook Live. Y estén atentos a los próximos eventos en vivo en Electromedia. Ahora es realmente el momento de ir. Y os digo chao dall'Italia. Una vez más, adiós desde México. Nos vemos en el próximo. Chau, chau, chau. Gracias a todos los asistentes y adiós desde Colombia. Nos vemos. Bye bye.